estos dominios. Entonces hoy podemos aclarar algunas dudas sobre el parcial y ver después qué podemos hacer con la regla de la cadena. Esta función está definida solo si 16 menos x al cuadrado menos y es mayor o igual que 0. Entonces una dificultad que noté aquí fue que el manejo de desigualdades que en el examen. Entonces eso creo que es un tema que se va a tener que repasar más. Tal vez ustedes se van a salvar del manejo de desigualdades, pero para los estudiantes que en análisis matemático 4 sí van a tener que trabajar más esto. Dicen, yo me recuerdo que cuando uno se pasaba de un lado para el otro se volteaba eso solo si estás dividiendo o multiplicando por menos 1. Entonces aquí como solo estoy sumando más y. Con razón siempre la cabeza. Entonces ahorita miremos qué nos dice esta desigualdad. El dominio de esta función va a consistir de todas las y que son menores o iguales que están por debajo de esta parábola. Entonces digamos, ¿cómo graficamos este dominio? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que graficar la parábola. Entonces, ¿cómo grafico esta parábola? Cuando x es igual a 0, el valor de esta parábola es igual a 16. Y luego esta parábola va a ser igual a 0. Es que solo hice una mitad. En menos 4 y más 4. Sí, hice una mitad y... Pero es que ¿sabe por qué, Cristian? Y no se supone que esto solo aplica para los números mayores o iguales a 0. Sí, pero es que ya viste, como está el menos y, entonces cuando pasa el menos y aquí, esto se mira y es menor o igual. Entonces, esto es lo que teníamos que identificar. Entonces, digamos, ¿qué está debajo de la parábola? Esta parte de aquí o la parte debajo de la parábola. Entonces, digamos aquí por... La parte de abajo. Sí, la parte de abajo. Entonces, lo que te falta... Pero ¿y no se supone, no tendría que comenzar eso de la parte de abajo de la rayita para la derecha? ¿Cuál rayita? Del eje Y para la derecha. No, aquí no hay ningún problema, porque digamos, podemos tener este punto como, probarlos. Podemos tener aquí un punto como menos 2, menos 2,0. Entonces, si x es igual a menos 2 y y es igual a 0, tengo 16 menos 4, es 12. Entonces, aquí estamos bien. Aquí incluso todavía estamos bien entre menos 4 y 0. Digamos, 1 y 2 también estamos bien, porque 16 menos 1, menos 2 todavía sigue siendo positivo. Entonces esto era la gracia de este problema. Identificar la frontera en donde esta función se volvía 0. Y luego solo decidir si escogíamos algo debajo de la frontera o arriba de la frontera. Otro problema muy interesante es este, y me gustó mucho que Sofía no se sintió intimidada por este problema y lo pudo resolver sin ningún problema. Observen que tenemos aquí, tenemos unas funciones raíces cuadradas. Entonces tal vez algo que podemos hacer con este problema es escribir, incluso lo podían haber escrito en términos de x y y. 100 dividido la raíz cuadrada de p menos 1. Unas buenas noticias que les tengo para ustedes es que yo creo que ya no vamos a volver a tener preguntas de este tema, pero igual es bueno que las aclaremos. Entonces, ¿por qué escribir la función de esta forma? ¿Cuándo se va a indefinir esta función? Obviamente cuando p es igual a 1 y cuando q es igual a 2. Pero también se va a indefinir, por ejemplo, si p es igual a 0, p es igual a menos 1. Entonces, en realidad esta función solo va a estar definida si p es mayor que 1. Generalmente con las raíces cuadradas uno incluye también el igual a 1, pero es que si lo incluyo voy a tener un denominador que es igual a 0. Pero también va a ser definida solo si q es mayor que 2. Y esto lo mido solo al observar cada uno de los denominadores. Si no puedes sacar
Sí, eso estuvo bien. Entonces lo único que... Eso sí lo pude hacer. Sí. Entonces estuvo bueno que hicieran eso. Entonces este P es igual a 1, piénsenlo como una X. Y este Q es mayor que 2, piénsenlo como una Y. Y también una pregunta. Es que usted aquí me puso Sí. que el dominio es de P mayor a 1 y Q mayor que 2, pero yo aquí había puesto que P va de 1 al infinito. Ah, eso está y bien, Q sí. va de 2 al Sí. infinito, también está bien. Sí, también estaba bien. El problema fue la gráfica. Sí, sí. Entonces, digamos, ¿cómo grafico P es igual a 1? P es igual a 1 es como graficar X es igual a 1. Entonces, X es igual a 1. X es igual a 1 es como una recta vertical. Entonces, todo lo que es mayor que 1 va a estar a la derecha de esta recta vertical. Entonces, por el momento, el dominio es todo esto. Y Q mayor a 2. Pero como tenemos Q es mayor que 2, este Q es igual a 2, es una recta horizontal. Ah, qué cagada. Entonces va de aquí para arriba. Ajá, sí, entonces que es lo único que está arriba de Q es igual a 2 y Y P. cuando ya estamos resolviendo aquí también es fácil. Yo Sí. encontré los puntos así, pero no Sí. me fijé Era una de que era una, ajá, Ah, o sea, yo solo puse los puntos y dije, este va para allá, este va para sí, no, ahí tenías que conectar los puntos y después decir, no todo lo que esté debajo de esa curva. Entonces, digamos, este es el problema, digamos. Este indica que todo lo tuvieron bueno, el problema 4, y las buenas noticias para ustedes es que este problema valía mucho más que estos dos. Yo creo que acá el 5 y el 6. Entonces yo creo que Ruby tenía una pregunta sobre el problema 5, ¿por qué te salían 1600? O... Ah, sí. Entonces hagamos este, entonces Aquí aquí... me salió 1700, pero es porque no puse la X y la Y. Ah, 1760. ujú. Entonces aquí algo que les ayudaba un montón a hacer este problema era reescribir la función de costo como simplemente una suma de... Ujú. Entonces tenemos aquí 50, x a la 3 medios por y a la 1 medio. Ah, es que estoy multiplicando, digamos, esto es x a la 1 medio por y a la 1 medio. Ajá. Entonces si los voy multiplicando, x por x... Y eso no es más difícil. Y es más fácil porque entonces te estás evitando el producto ese complicado que estabas haciendo ahí. Entonces aquí tengo más 200 por x a la 1 medio por y a la 1 medio. Entonces esto es y a la 3 medios. No era necesario que lo hicieran así, pero lo que pasa es que esto es más fácil de visualizar. Entonces luego solo encontramos los costos marginales. Entonces el costo marginal en x es la derivada parcial del costo respecto a x. Entonces solo derivo cada una de estas x's, tengo 2. Aquí utilizo una regla de la potencia. 150 dividido 2 es como 75. 75 x a la 1 medio por y a la 1 medio más 100 por x a la menos 1 medio y a la 3 medios, y este es un costo fijo que cabal les dije aquí, digamos, como pueden ver en este problema aquí les fui dando una información que no era del todo necesaria porque les di la función del costo, pero como construyen esta función de costo es, bueno, el precio de la resma son de 50 quetzales y el de la tinta, el del cartucho de tinta es de 200 y este costo fijo de la impresora está aquí en 600. Y aquí tenemos la producción de afiches dependiendo de cuánta tinta y cuánto papel utilice. Entonces luego lo único que teníamos que hacer era evaluar el costo marginal en 16 y 4. Entonces tenemos 75 por 4, que ahí ya vamos en 300, y luego por la raíz cuadrada. Es que ya le sacó la raíz. Sí, ya le saqué la raíz porque 150, entonces tenemos 150, yo creo que tenemos 600, sí, aquí tenemos 600, y luego este otro era el que nos daba el 1000.
Entonces tenemos más 100 por x a la menos 1 medio, entonces voy a tener que dividir dentro de 4. Por X a la menos 1 medio. x a la menos 1 medio es 1 dividido la raíz cuadrada de x. Sí, aquí digamos en este punto uno es cuando uno utiliza la calculadora y 4 a la 3 medios van a encontrar que, si mal no estoy, que es igual a 8. Sí. Entonces aquí vamos a tener 600 más, yo creo 600 dividido 4, 400. Pero yo creo que tenemos 200, si mal no estoy. Y luego pues aquí tengo 100. Sí, ya lo. Entonces sí nos da 800 esta primera. Sí. Muy bien. Entonces aquí eran $800 por resma. Y esa creo que se la tuvieron buena. Ahora la que era más cara era el costo marginal respecto a Y. Entonces aquí solo derivamos esta función respecto a Y. Vamos a tener un 25 por x a la 3 medios dividido, digamos. Voy a poner Y a la menos 1 medio. Estamos derivando Y, ¿verdad? Sí, derivando Y. Y luego aquí vamos a tener un 600 dividido 2 es 300 más 300 x a la 1 medio por y a la 1 medio, porque esta potencia disminuye en 1. Entonces luego evalúo este costo marginal en y, en 16 y en 4, y esa creo que es la donde Rubí tenía preguntas. Entonces este es 16 a la 3 medios, si mal no estoy, es igual a 64. Entonces Rubí tuvo ahí 64, lo cual es bueno. Este es un 1 dividido 2, porque es la raíz cuadrada de 4 es 2, pero como tiene un signo negativo pasa a dividir por 1 medio, más, Sí, pues. más 300 por 4 por 2. Entonces yo creo que aquí, si mal no estoy, tenemos un 2400. Y en este otro tengo un 25 por 32, que si mal no estoy es 1600, o ¿cuánto es? 25 por 64 por 1 medio, 800. ¿Son cuánto? 800. 800, muy bien. Y 300 por 4 por 2, 2400. Entonces este es un 3200 por cartucho. Entonces, Yo sé qué me pasa. ¿Qué? Comí sí, yo creo que a Andrea le puede encontrar un 3. Ahora, si observan este problema 6, lo tuvieron también en el parcial de análisis 3. Ese es un problema de parcial. Y si observan el del parciales, también ese lo tuvimos, solo que yo les pedí calcular un poquito más de parciales. Entonces, digamos, podemos continuar haciendo otros problemas donde tengan preguntas, o podemos empezar a ver ya el tema de la regla de la cadena. Sí, Nada más. muy bien. ¿Cómo se interpretan estos datos? Digamos de que un sexto. Si esto quiere decir de que al contratar una unidad de capital más, la producción va a aumentar en 1.6 unidades. Y en este otro, si la producción aumenta, si se contrata una unidad más de lo que aquí es trabajo, es producción por trabajo, o una unidad más de trabajo, la producción aumenta en 25. Si uno contrata un trabajador, la producción aumenta en 25, mientras que si uno adquiere una unidad de capital, la producción aumenta en mucho menos. Entonces solo hagamos un poco rápido para ver, digamos, qué detallitos hay aquí. Entonces, digamos, productividad marginal del capital y de la mano de obra.
ahí no hay tanta complicación. Para el capital derivamos la función de producción respecto acá. Entonces, si mal no estoy, tienen aquí ustedes 20 por K a la menos 2 tercios por L a la 1 tercio. Mientras que la del trabajo es igual a casi que exactamente lo mismo, un 20 por K a la 1 tercio por L a la menos 2 tercios. Entonces ahí vamos a hallar estas productividades marginales para 125.000 unidades de capital y 8.000 de trabajo. Ahora, lo bueno es que pudieron ver ustedes de que cada una de estas unidades están en miles. Entonces aquí solo teníamos que evaluar en 120, L es 125, K 125 y L es igual a 8. Entonces el capital es la siguiente. 125,8. Entonces aquí tengo 20 por y tengo que encontrar 125 a la menos 2 tercios. La raíz cúbica de 125 es 5. Elevo eso al cuadrado, me queda 25. Entonces me queda aquí menos 1 dividido 25 por 2. Entonces tengo 40 25avos, que yo creo que esa fue la respuesta que te dio un 1.6. Si 40 25avos es 8 quintos. Si 8 quintos es un sexto. Entonces un sexto significa que la producción aumenta en 1.6 por cada 1000 unidades de capital. Y luego y 1000 unidades de trabajo. Sí. Entonces vamos a ver qué pasa si contratamos 1000 personas más. Si contratamos 1000 personas más, evalúo aquí en 20, K a la 1 tercio, aquí tengo un 125, entonces esto es igual a 5 por L a la menos 2 tercios. Entonces la raíz cúbica de 8 es 2, al cuadrado es 4. Todo esto les recomiendo hacerlo con calculadora, y si mal no estoy, tuvieron 25. Sí. Yo no sé si esas unidades las puse en toneladas. Es que no dije que estaban en toneladas, pero yo creo que... Unidades de masa. Entonces la idea es que en este tercer inciso era pura interpretación. Si contrato 1000 unidades de trabajo, mi producción aumenta en 25, pero si contrato 1000 unidades de capital, mi producción solo aumenta en 1.6. Entonces en este caso se debe contratar una unidad adicional de capital, porque la productividad marginal del trabajo es mayor que la productividad marginal del capital. Entonces esto era todo. Ahora, un problema que no esperaba que lo graficaran todos era este último problema. Este problema es un poco difícil, digamos. Ruby se dio cuenta que cuando z es igual a 0, la base es un círculo de radio 4. Entonces la idea es que para completar esta gráfica, como que las fronteras iban a ser parábolas, 16 menos x al cuadrado y 16 menos y al cuadrado. Entonces la gráfica que le tenía que salir a 1 era como un fantasmita. Y esa la tenemos en las hojas, ¿no? Sí, el fantasmita estuvo presente. Ruby hizo la base circular. Eso es muy bueno, la base circular. Si el cono que graficó Ruby es 16 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y. Aquí había como un círculo, pero la cagué aquí arriba, porque no era así puntiagudo, sino que... Sí. Creo que este es el punto 0,4,0 y este es el punto 4,0,0. Y aquí podían hacerle el efecto de
de la tercera dimensión. Eso solo era un fantasmita. Pero todos tuvieron correcto el plano y el plano les ayudó un montón en el parcial. Muy bien. Esos creo que fueron los problemas más difíciles. Bueno, el primero. Ah, sí. El primer examen. Este es el mismo que tienen en el parcial de análisis 3. Pero este no lo tuvieron. Este fue un problema fácil y valió un montón de puntos, 20 puntos. Si mal no estoy, todos tuvieron correcta esa respuesta. Si mal no estoy. ¿Usted sigue ayudando a hacer esos exámenes? ¿Ah? No, ya no. ¿Por qué? Es que no estoy dando esta clase, no me voy a meter a escribir exámenes de todas las clases. Y te das cuenta que no los estoy ayudando solo con ver el formato del examen. Entonces así es como me detectan. Pero les fue bien, parece que tuvieron promedios altos. O estudiantes que en cálculo integral tuvieron notas de 62, 63 puntos, ahorita sacaron 83 en este parcial. ¿De los de mate 1 cómo les fue? ¿Mate 2? Mate 1. Ah, ahí sí no sé. Por aquí tengo el parcial de ellos. ¿Cómo les puedo pasar este parcial? Tiene preguntas fáciles, pero tiene un montón de preguntas capciosas. Y otra vez con el tema de desigualdades. No, estoy dando cálculo 1 porque ahora los estudiantes de economía llevan cálculo. ¿Qué siempre entonces usted ya no va a dar mates? No le gusta dar mates. Lo que pasa es que no puedo dar todas las clases porque me han pedido que dé cálculo multivariable, análisis 3, cálculo diferencial, cálculo 1 y análisis 1. Y si uno empieza a sumar, tendría que dar todas las clases y eso sí está. Tendría que vivir en la 1. Bueno, de hecho vivo en la universidad, pero... Ya digo nada. Sí. Pero no, tendría que estar dando clases todos los días de 7 a 1 y posiblemente algunos horarios en la tarde. Ay, estoy tratando de convencer a Astrid que por si están interesadas, que el siguiente curso de mate que lleven sea modelos de decisión con Astrid. Yo creo que ustedes, Astrid Ortiz, llevaron un curso de Sí. Pues ahí ese curso tiene un prerequisito de análisis 4, pero no tienen mucha relación esos cursos, entonces mejor que lleven el curso aplicado de mate porque ese es bien bonito, porque así les va a dar la teoría matemática, pero todo lo van a resolver en Excel. ¿Cómo Es que Excel tiene una herramienta que se llama Solver. Entonces Solver es un programa que les resuelve problemas de optimización. Entonces van armando el problema en Excel y luego Excel les tira la respuesta. Qué cool. O sea que eso sí se hace en las empresas. Ah, sí, obviamente las empresas que Sí, sí. es que yo La- no la- me imagino a la Coca-Cola integrando bueno. su... Las empresas que disponen de más recursos incluso utilizan programas más sofisticados, no Excel, sino digamos programas como R o Stata, pero todos al final dependen de problemas de optimización. Entonces algo con lo que vamos a terminar la parte de cálculo son con problemas de optimización. Ahorita todavía nos queda pendiente este tema, que es un tema bonito porque si se recuerdan teníamos la regla de la cadena para funciones de una variable, pero ahora cómo trabajamos con funciones de varias variables, la regla de la cadena, y se pone un tanto complicada, pero aquí vamos a tener un recurso bien bonito para derivar esta regla de la cadena, y son todos esos diagramas de árboles que pueden ver ahí. Entonces lo bonito de eso es que en algún momento hay algunas aplicaciones de estadísticas, vienen estos diagramas de árboles como que tienen que tomar una decisión, están en Z y pueden tomar la decisión X o la decisión Y. Entonces ahí si están con X y Y en el primer arbolito no pasa nada, al final terminan en Z. Pero con este otro ya tienen un comportamiento más interesante, porque si ya están parados en X y en Y, pueden irse a R o pueden irse a S. Entonces vamos a usar esos árboles para encontrar la derivada parcial de S respecto a T, la derivada parcial de S respecto a R. Gracias. ¿Te vas a quedar tú? La tarea. Sí. Les voy a dar
Los exámenes de Ricardo, no los olvidamos los dos. Hizo extemporáneo el mismo día y no fue buena estrategia. Es que 4 horas de examen, sino gracias. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Sí? ¿Y usted sí no va a dar la continuación de esta clase? Si puedo. Y si no, les voy a dejar a Willy. Ah, Pero lo que sí es que no van a tener a Sergio. Willy. no, Willy, sí. Por decisión mayoritaria. Bueno, creo que casi que es unánime entre Willy, Sergio, Sofía. Sí, Willy. Porque Sergio me pierde. No tienes. Hay personas que se pierden conmigo, pero no se pierden con Sergio. Sí, es que depende de cada quien. También a algunos no les gusta con William porque dicen que va muy rápido. Ah, Willy va rápido. Pero como somos poquitos, eso no. Sí, yo con el que menos me pierdo es con Cristian. Y ya después entiendo lo que me explica Willy. Ah, no, es que ese combo de que un profesor te dé clases y luego otro te dé la tutoría es excelente. Pero este año Yo no sé, no, ajá. Bueno. Abandonamos. es porque no tenemos cabal que nos traspasan clases, tiempo. Y aquí la clase es personalizada, entonces no es así. Acá resolvemos las No dudas. se necesita. Ujú. Practicamos antes del examen. Pues. Sí, ¿Quién tiene eso? nadie. Nadie. Entonces, ahorita lo que quiero hacer con esta regla de la cadena es regresar a cálculo de una variable, y en algún momento teníamos que lidiar con este tipo de problemas, que y es función de x, pero luego x es función de t. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada de y respecto a t? Se deriva y de x y se multiplica por xt. Así. Entonces primero derivo y respecto a x y luego multiplico este resultado por la derivada de x respecto a t. Entonces esto era lo que hacíamos con los problemas de la regla de la cadena. Si al final, digamos, t dependía de otra función u y queríamos hallar la derivada de y respecto a u, continuábamos derivando y derivando y derivando hasta que llegáramos a la última variable. Entonces, digamos, en algún momento en el curso de análisis 2 tracé este diagrama de flechas que nos indica cómo depende cada una de estas variables. Y depende de la variable x y x depende de la variable t. Entonces lo que les decía, bueno, si quieren encontrar la derivada de y respecto a t, entre cada uno de estos pasos tenemos que derivar de y de x y luego aquí de x de t. Entonces las flechas nos dice, bueno, cuando uno empieza la flecha, esta es la variable dependiente y el final de la flecha es la variable independiente. Entonces aquí podemos ver que en realidad tenemos 3 tipos de variables. Tenemos una variable y como variable dependiente. La variable x uno la puede pensar como una variable independiente, pero como esta depende a su vez de t, en realidad es como una variable intermedia. Y luego la que es finalmente independiente es la variable t. Y digamos, aplicaciones para este tipo de problemas hay un montón, porque podemos pensar la función y como una función de ingreso y x como una función de producción. Entonces resulta que esta empresa en el tiempo está aumentando su nivel de producción. Entonces podemos modelar la producción, el nivel de ingresos en función del tiempo. Pero para no escribir todo de un solo decimos, bueno, cómo depende el ingreso de la producción y luego cómo depende la producción respecto al tiempo. Y aquí es cuando se empiezan a complicar un poco más los problemas, porque ahora ¿qué sucede con funciones de 2 variables? Con funciones de 2 variables, y puede depender tanto de x como de otra variable. Entonces aquí tengo que z es igual a f de x de y, luego x depende de una función que solo depende del tiempo, y
también depende del tiempo. Entonces lo que vamos a ver al final es que esta función z solo va a depender al final de t. Entonces lo que queremos hacer ahorita es que queremos encontrar la derivada de z respecto a t. Pero digamos, ahorita como está este problema, está un poco difícil de calcularla. Entonces, digamos, ¿cómo podemos tratar de encontrar esta derivada? Utilizando este diagrama de flechas, tracemos las relaciones. Yo creo que sí, ajá, ya va. Es como una derivada parcial. Sí, es una derivada parcial. Entonces, ahorita empezamos en z. Entonces, aquí estamos en z y tenemos que terminar en t. Entonces, z depende de x y de y. Y cada una de estas depende de t. Entonces, observen qué está pasando aquí. Para encontrar la derivada de z respecto a t, voy a tener que encontrar la derivada parcial de z respecto a x y luego la derivada de x respecto a t. Pero aquí no he cubierto, digamos, todos los caminos que nos llevan de z a t. Hay como digamos aquí un camino 1, pero aquí hay otro camino. Entonces en cada uno de estos caminos vamos a tener diferentes reglas de la cadena. Entonces si empezamos con el camino 1, tengo que hallar la parcial de z respecto a x, que es esta flecha, y luego la derivada de x respecto a t. Si la escriben como la parcial de x respecto a t, todavía es correcto. Lo único es que aquí se la estoy escribiendo como d y no como parcial, porque esta función x solo depende de t, no depende de otra variable más. Cristian, pero eso es igual a zxt de x. Es que esa forma de escribirlo no se me queda. Bueno, sí, esto sería z' de x por x'. Sí, vamos a escribirla como tu forma. Y, no, es que esa es diferente. Ahí estás calculando la parcial de z respecto a x y desafortunadamente aquí no podemos calcular la parcial de z respecto a t porque z solo depende de x y de y. Entonces la forma como la escribiríamos con tu notación sería la siguiente. Solo voy a escribir el segundo camino. dz de y por dy de t. Entonces, ¿cómo escribiría esta respuesta utilizando tu notación? Z' de x por x' de t. Vamos a poner aquí un zx, pero como son parciales, el prima no me dice si derivo respecto a x o respecto a y. Más z de y evaluado en x, y por y' de t. Entonces así la escribiría con tu notación. Y pueden escribirla con esta notación. Lo único es que, digamos, para esta fórmula no es necesario que se la memoricen. Más que todo, digamos, tracemos este diagrama de flechas y decimos, bueno, queremos ir de z a t. Hay dos caminos. Entonces calculo la parcial de z respecto a x, zx, y la multiplico por la derivada de x respecto a t. Entonces aquí tengo x' de t. Más, cada camino que tengamos va a ser una sumatoria adicional, la parcial de z respecto a y por y' de t. Ahora, digamos, algo que no me gusta mucho de este libro es que ellos solo les ponen la fórmula y esperan que se las memoricen, y esta no es la idea del curso. Entonces aquí, digamos, porque hay dos reglas de la cadena y aquí solo hay una, porque ahora tenemos dos variables. Porque es una parcial. Sí, es una parcial con una derivada de x respecto a t. Cristian, pero sí. ¿Sí? Y al final siempre se suman. Sí, se suman, sí. Se van sumando cada uno de los caminos. Entonces, es la derivada parcial de z respecto a x, multiplicada por la derivada de x sobre t, más igual la derivada parcial de z de y, por la derivada de y respecto a t. Sí, Está tan difícil. Sí, incluso miren aquí qué está pasando. Si medio tachamos así invisiblemente estas, tenemos dz de t, dz de t.
de y de t. Entonces al final, si todos lo están haciendo bien, van a ver que estas como variables intermedias se van a ir cancelando. Entonces, si y no dependiera de t sino de r, por ejemplo, entonces ya no se suma, ¿verdad? Si y depende de r. Buena pregunta. Pues vamos a hacer el segundo caso donde que así estás diciendo, h de r. En vez de, bueno, lo que pasaría es que entonces a la hora de calcular la derivada de esta función sería un 0. Sería 0, entonces lo único que te sobrevive es el primer camino. Sí, ya te entendí, si aquí hay una r, entonces ya solo se toma este primer camino. Y si hubiera x, y, o, por ejemplo, y todas dependían de t, se suma también. Sí, podemos hacer ese caso, sería un caso que 1b. Así hagamos el caso 1b, entonces el caso 1b es z es igual a x, y, en vez de o voy a usar una como, ¿qué vale? W. Entonces voy a decir que x es función de t, y también es función de t, y w es función de t. Entonces, ¿cómo encuentro dz de t? Subamos. Podemos trazar otra vez los caminos. Z de x. Z de x. De z de y por de y de t. O sea, más sí. de z de w por de w de t. Sí. ¿Se separan de tres variables? Sí. ¿Y por qué llegamos a encontrar tan rápido la respuesta? Porque hay tres caminos. Incluso este diagrama de flechas no es necesario que lo hagan, pero es una buena ilustración de qué es lo que está pasando aquí. Porque aquí, como ya tenemos tres variables independientes y cada una de ellas depende de t, entonces ahora tenemos tres caminos. Entonces ahora ya no son dos mujeres, un camino, sino son una mujer, tres caminos. Una Z, tres caminos. Sí, una Z, tres caminos. Me voy a recordar de eso. Sí, entonces de ahí se ve z de x por x de t, z de y por y' de t y z de w por w' de t. Entonces ahí ya les tengo un segundo caso. Ya después de hacer este caso vamos a hacer problemas en específico, pero como pueden ver, lo más importante es encontrar estas derivadas parciales o las derivadas totales en vez de hacer ejercicios mecánicos. Entonces aquí tenemos. ¿Y esto para qué nos puede servir en la vida real? Bueno, aquí podrías pensar de esa como una función de ingresos, que uno tiene dos bienes de producción y luego tu producción depende de K y de L. Incluso creo que aquí tengo uno de estos problemas. Sí, aquí está el ejercicio 2. Ahí tenemos como los costos de producir lapicera. Incluso el 1 también es un aplicado. Los costos, tengo dos bienes, un X y Y, y cada uno de ellos se produce con tanta cantidad de capital y de trabajo. Eso nos permite encontrar costos marginales y nos va a permitir eventualmente resolver algunos problemas de decisión, cuánto producir de cada bien. Eso ahorita solo voy a escribir. Vamos a ver cómo. Bueno, aquí esto es Y, no es Y. Lo que sí no vamos a hacer es la regla de la cadena para segundas derivadas, que eso sí se vuelve demasiado tedioso. Es interminable. Muy bien, entonces aquí, ¿cuántas derivadas parciales va a tener z respecto a las variables independientes? Ahora las variables ultimalmente independientes van a ser s y t. Entonces, ¿cuántas? Va a tener dos, ¿no? Sí, va a tener dos, porque una para x y otra para y. Pero y x y y tienen una para s y otra para t. No, pero
Respecto a las... que estas no son dependientes, estas no son independientes, estas van a ser intermedias. Y aquí casi que estoy dibujando el diagrama. Entonces Z depende de X y de Y. Pero X y Y van a depender de S y T. Estas son variables independientes, sí. Entonces aquí tenemos dos variables intermedias, cada una de ellas tiene dos variables independientes, entonces en realidad vamos a tener 4 caminos. Bueno, o sea, al final sí. Sí, al final sí, porque digamos... Son 2 y después se divide cada uno. Acá. ¿No son como 6? Miremos bien los caminos, entonces... Porque es X con S y X con T, luego Y con S y Y con T, y luego Z con X y Z con Y. Miremos aquí. Aquí vamos a ver aquí. Entonces voy a hacer el diagrama de árbol. Creo que Sofía... Es que aquí trabajamos un segundo caso, Sofía, que hasta tenemos una canción para la regla de la cadena. Una Z, 3 caminos. 2 caminos. Es una novela. Es viejísima. Entonces ahí tenemos este caso que es más complicado. Z es función de X y Y, pero ahora tanto X y Y van a ser función de S y T. Entonces ya no van a tener esta una sola variable independiente, sino van a tener 2. Entonces ahorita lo que queremos hacer es que queremos hallar las parciales de Z respecto a S y respecto a T, pero Ruby dice que hay 6 caminos y Andrea dice que hay 4. Entonces lo que... Sí, son, o sea, sí, pueden ser 6. Miremos, entonces de Z... bueno, es que los caminos se cuentan desde la dependiente hasta la independiente, desde arriba hasta abajo. Entonces Z depende de X y Y. Entonces aquí hacemos una... Entonces ahorita solo hay 2 caminos. Luego X depende de S y de T. Y Y también depende de S y de T. Entonces los caminos que miro desde Z hasta las variables independientes, aquí hay uno. Luego el segundo camino sería este. El tercer... sí, es que... Es un camino completo. Sí, camino completo. Sí, hay 4 caminos. Es que yo conté las mitades. Entonces aquí observen que hay una Z, 4 caminos, pero en algunos caminos está el mismo destino. Entonces en realidad son 4 caminos, pero son 2 destinos. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de Z respecto a S y cuál es la derivada parcial de Z respecto a T? Z respecto a X. Sí, Z respecto a X. ¿Quieren que lo escriba así o lo escribo con estas notaciones? No, los 6 es al revés, no me ayudan. Ok, entonces pues escribo. Muy bien. Y X respecto a Ujú. Y. Muy bien. Más. Ujú. Z respecto a Y. Ujú. Y respecto a S. Ajá. Y respecto a S. Entonces los caminos completos azules son... sí, vamos a escribirla más como una Z. Entonces luego, ¿cuál sería la derivada de Z parcial de Z respecto a T? Es casi. Z es Ujú. Sí. Nos vamos a... Ajá. Y Z de Y por Y de T. Sí. Sí, parecen unos dedos ahí, como que están tocando el piano. Con unas pinzas. Sí. Y luego la parcial de Z respecto a Y por... Entonces esta forma como la escribí, digamos, es correcta, no la tienen que escribir como la tengo en las notas que les di ahorita o en el libro. Y como pueden ver, esto va a ser una forma más amena de ver estas reglas que el libro. El libro les dice,
sea z, f de x, y y estas funciones diferenciables. Entonces las derivadas parciales existen y son iguales a esos y ¡pum! Solo les ponen a uno las fórmulas y uno dice, bueno, pero ¿de dónde salen estos problemas? La última es y respecto a t, ¿verdad? Y, sí, mira, sí, t, gracias, sí. Sí, precisamente porque estamos derivando respecto a t. Como pueden ver, el único cambio respecto a S es que cambiamos los subíndices S por los subíndices T. Y hablando de subíndices, les vas a tener que compartir a Rubí, a Sofía y a Andrea ese programita que te puse para que traduzca lo que está escribiendo la tarea de microeconomía. Porque detecté eso como una dificultad para hacer esos ejercicios. Es que si uno mira notaciones de barras al revés y sombreritos y guiones bajos, no se lee esto. Si yo les escribo el examen de esa forma, todos lo pierden, pero es porque no se entiende que les estoy tratando de pedir. Yo creo que solo vamos. Yo creo que hoy solo vamos a tener tiempo para hacer lo del ejercicio 1 y el ejercicio 2. A menos que quieran saltarse la clase con Helmut. Sí. Entonces ahí tenemos este problema de costo. Tenemos dos bienes, un bien X unidades del bien 1 y Y unidades del bien 2. Pero lo que pasa es que para producir este bien necesito capital y trabajo. Entonces vamos a tener funciones de producción para cada uno de estos bienes. Y cada uno de ellos requiere una diferente combinación de capital y trabajo. De producción para cada producto vamos a poner para cada bien son. Entonces el primero se comporta como un bien de producción Cobb-Douglas. K por L, si no produzco nada de K ni de L no puedo producir este bien. Mientras que este otro es más como sustituto. Bueno, si no tengo trabajadores, aún así puedo producir el bien Y. Y si no tengo capital, no importa, tengo ahí una mano de obra muy intensiva, ¿no? Sí. Entonces yo ahorita lo que estoy interesado en encontrar es cómo me están aumentando los costos a medida que contrato una unidad de trabajo o una unidad de capital. Entonces esto significa encontrar la razón de cambio del costo respecto al capital y al trabajo. Cristian, vamos a tener, a propósito ahorita que me recordé de la clase que vamos a tener clase el jueves. ¿Por qué? ¿Qué problema hay el jueves? No hay problema, es que es el marketing day, yo voy a ir. No, si van al marketing day entonces puedo mover la clase. Nosotros no vamos a Pero ¿por qué no van ustedes? ¿Les cae bien? Es que ¿Por qué no hacen un crowdfunding? no tenemos el bus. Bueno, voy a hacer una encuesta para ver si también Ricardo va a ir al marketing day. Lo que pasa es que ¿cuándo podríamos reponer la clase? ¿El jueves? ¿El viernes? No, el viernes no podemos. Miércoles, mañana. No. O solo que haga yo algo extra, algún trabajo o algo así para reponer la clase. Bueno, mañana, el jueves solo voy a dar la clase, podrías escuchar el video. La tarea que les puse ahorita se entrega hasta el jueves. ¿Este jueves? No, el otro, no, este jueves, como van a ver, hay problemas de optimización. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro la derivada parcial del costo respecto a K? Costo C de X por X de K. Muy bien, ajá. C Y por Y K. Wow. Muy bien. Por Y de K, sí. Sí. Es que la notación de Ruby me cuesta un poco, pero
A mí es más fácil verlas con parciales. Sí, Con parciales, con los 6 al revés. a mí no, yo tampoco no sé. Sí, yo tampoco. Sí, puedo. parece que nadie puede con los 6. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, ¿por qué tenemos esta forma? El costo depende de X y de Y, pero estos a su vez van a depender de K. Entonces derivo primero la parcial de C respecto a X y luego X respecto a K más la parcial de C respecto a Y por la parcial de Y respecto a K. Entonces solo hallemos estas parciales. Entonces, ¿cuál es la parcial de C respecto a X? Ah, lo tengo resuelto, pero no lo miren. Derivo toda esta función. Entonces aquí tomen nota de que hay algunas reglas de la cadena adicionales. Entonces la primera potencia es un menos 2 tercios, pero todavía tengo que derivar esta función de costo respecto a X adentro. 6x. Sí, 6x. Entonces aquí tengo un 6x. Entonces este es el C de X. Luego X de K es bien fácil, solo es 10L. Ahora aquí, como pueden ver, estamos mezclando jamás diferentes variables X con K, pero obviamente otra forma como pueden hacer este problema es reemplazar X y Y dentro de esta ecuación, pero si lo hacen va a ser más relajoso encontrar esas derivadas parciales. Entonces ahora vámonos con la parcial de C respecto a Y. Es, sí, un tercio. Ajá. Sí. Ah, bueno, y aquí tenemos un menos 2 tercios, porque tenemos que bajar la potencia en 1. Y luego por YK. YK es un... 10K. Sí. Sí, simplemente 10K. Entonces aquí tenemos cómo el costo va a cambiar respecto al capital. Y esos dos se suman. Sí. Sí, perdón, aquí hay que sumar, no hay que igualar. Y nos van a dar, me imagino, nos van a dar L, K, X y Y para que reemplacemos. Sí, la idea es que uno dispone de tantas unidades de capital y de trabajo, entonces ya uno reemplaza aquí, uno puede encontrar las X y las Y y eventualmente uno encuentra el costo marginal, la razón de cambio del costo respecto al capital. Lo que pasa es que tengo otros ejercicios donde vamos a evaluar las derivadas parciales, pero con esta función está un poco tediosa. Y aquí es Y de K. Entonces ahora hallemos la parcial del costo respecto a L. La parcial del costo respecto a L es... C de X por X de L. Ajá. Sí. Entonces, como van a ver, vamos a repetir un montón de pasos. Sí, solo lo copiamos, ¿no? Sí. Esa repetida pasa es en la que me confundo. Sí, a veces Para que... sacar la doble derivada, o sea, siempre me confundo en la doble derivada. la segunda derivada, sí. Yo solo le pongo mi idea. Sí, aquí lo que sí no vamos a hacer es encontrar C de KK. C de KK es sumamente complicado porque X depende de K, pero aquí ya tenemos L y K. Entonces se vuelve algo sumamente extenso. Entonces aquí otra vez copio derivo C respecto a X, que es 2X por 3X al cuadrado más Y al cubo más 4 a la menos 2 tercios. Pero ahora tengo que derivar X respecto a L. Entonces aquí voy a tener 10K. Y aquí como no me va a caber... Van a quedar iguales, solo que se van a cambiar el 10L por el 10K. Sí. Entonces aquí lo tengo más Y al cuadrado, 3X al cuadrado más Y al cubo más 4 a la menos 2 tercios por la derivada de Y respecto a L, que ahí solo va a ser un 4. Entonces esto es todo.
Y esto lo van a necesitar en algún momento en microeconomía, si quieren encontrar algunas derivadas parciales un tanto sofisticadas. Y en la solución, digamos, tengo ¿cómo se llama? El arbolito, pero si esto lo tienen bien memorizado, no tienen que hacer el diagrama de árbol. Entonces, un ejercicio que vale la pena con el que terminemos es el ejercicio 2, porque tenemos aquí los precios de los lapiceros negros y azules. Entonces este problema va a ser más bonito porque podemos ver qué pasa con nuestros costos. Sí. Yo creo que hay aquí un error. Hablé de un momento de libros, pero tengo que las funciones de demanda para cada lapicero. Es que estaba en algún momento pensando trabajar con problemas de libros, pero me quedaban unos números muy grandotes. Entonces solo hagamos este ejercicio y ya pueden ir a la clase de Helmut. Incluso en este editor de texto encontré esta Q de quetzales, que yo me acuerdo que antes uno escribía así quetzales, no lo escribía uno como Q mayúscula, sino con en cursiva. Sí, Entonces, ¿se sigue escribiendo así? Yo una Q normal. si esa Q que les puse ahí parece la Q de Quiznos. Y antes había Jimmy Jones. Sí, es que es el más. Ahí ves una de las brechas generacionales. Y hay un restaurante que yo sí no conozco, pero he oído hablar de él. Han oído hablar de American Hamburgers. Yo solo porque me han contado historias mis papás. Suena, pero... Sí. Sus papás son de Guate. Sí. Bueno, sí, en cierta forma. Entonces aquí solo tengo la función de costo y solo tengo que escribir el problema. Entonces tengo que las funciones de demanda para cada lapicero son. Yo creo que este problema tiene un poco de sinsentido económico, porque nuestros insumos son lapiceros, pero ¿qué podemos producir con lapiceros? Por eso es que en algún momento he querido tener un auxiliar de economía para que le ponga el sentido económico a los problemas. Entonces este problema es bastante similar al primero, pero ahora vamos a evaluar un numerito. Entonces vamos a evaluar la razón de cambio del costo. Pero aquí solo vamos a hacer una derivada parcial respecto al primer precio. Entonces me estoy diciendo P1. Cuando P1 es igual a 2 y P2 es igual a 1. Incluso en realidad yo creo que los lapiceros azules y negros cuestan lo mismo, entonces, o casi lo mismo. Entonces esto no tiene mucho sentido. Lapiceros negros el doble de caro que los azules. Tal vez es un lapicero negro un poco más fino. Entonces ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una función de costos, tenemos diferentes funciones de demandas y queremos ver en cuánto cambia el costo si el precio del lapicero negro aumenta en una unidad. Esto es casi que como un costo marginal, solo que el marginal se refiere a unidades de producción. Este solo hay que encontrar para P1. Sí, para P1. Entonces, digamos, aquí una recomendación para este problema es, para no hacer una regla del producto que es muy tediosa, porque, multipliquemos. Entonces, x a la 3 medios por y a la 1 medio más 4 x a la 1 medio por y a la 3 medios. Pero pueden hacer la regla del producto. Eso simplifica mucho. Sí. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de C respecto a P1? Sí, de C respecto a X. Solo Solo escribamos la fórmula, porque algo que recomiendo aquí es
No tratar de hacer todo de un solo. Cx por xp1 Ajá. más cy por gp1. Gp1. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la parcial de C respecto a X? 3 por 2, 6, 3. X a lo medio. Por Y Y. a lo medio. Más 2x a la menos 1 medio. Y a la 3 medios. Todo esto lo tengo que multiplicar por la parcial de X respecto a P1. Menos 4. No. Sí, menos 4P1. Muy bien. Entonces luego más. Vamos a tener una parcial de C respecto a Y muy similar. Y menos 1 medio X a los 3 medios. Sí. Más 4 por 6. sí, 6. A la 1 medio por X a la 1 medio. Muy bien. Y lo último, tengo que multiplicar todo esto por... 1 medio. no, es esta de aquí, esta. Sí, por 1 medio. 1 medio 13. Ajá. Más P1 al cuadrado menos P2 al cuadrado por 2P1. Sí, por 2P1 y todo esto es a la menos 1 medio. Creo que se me habías dicho el menos 1 medio. Bueno. Entonces aquí ya estamos. Entonces, como pueden ver, lo único que tenemos que hacer es evaluar esta razón de cambio para estos precios. Entonces, algo que me pueden decir, bueno, ya conozco el precio 1 y el precio 2, pero ¿cómo puedo encontrar X y Y? Observen que X y Y dependen de P1 y de P2. Entonces, puedo encontrar X 2,1, sí, y puedo encontrar Y 2,1. Entonces, estos valores los voy a sustituir en la ecuación. Entonces, aquí seleccioné unos valores que nos van a dar una respuesta relativamente sencilla. Entonces, tengo que X, cuando tenemos esta combinación de precios, es igual a 16 menos, yo creo que es 4, 2 por 2, sí, 8, sí, más 1. Entonces, vamos a tener que 9, si mal no estoy. 9, y Y. Vamos a tener la raíz cuadrada de 13 más 4 menos 1. Lo cual es igual a la raíz cuadrada de 16, lo cual es igual. Sí, 4. Muy bien, entonces ya vamos aquí. Ya tengo X, ya tengo Y, ya tengo P1 y ya tengo P2. Entonces ya me voy a evaluar acá. Lo voy a escribir de esta forma porque me gusta un poquito más. Así. Entonces aquí ya el problema prácticamente ya terminó. Solo tenemos que sacar la calculadora e ir evaluando acá. Entonces 3 por X a la 1 medio. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. 3 por 3, 9. Por la raíz cuadrada de 4, 2. Entonces tengo más 2 dividido la raíz cuadrada de X, que aquí en X es 9, 2 por 1/3, por 4 a la 3 medios, que yo creo que es 8. Bueno, 4 a la 3 medios, podemos usar la calculadora o reescribir esto como 2 al cuadrado a la 3 medios. Multiplicar exponentes, nos queda 6 medios o 3. Entonces aquí nos quedaría 8. Y está tedioso, pero por eso vieron que en el primer problema no les puse evaluar. Entonces todo esto lo multiplico por menos 4P1, entonces esto sería igual a menos 8. Entonces si quieren pueden ir simplificando esto, 3 por 3, 9, 18. Ahora, en los cursos que no permite el uso de calculadoras, no tienen estos problemas.
sino simplemente encuentran las parciales y ahí terminarían. Pero si tienen aquí permitido usar la calculadora, entonces si les puedo preguntar este problema. Entonces yo creo que tengo 23.33 por 8, por menos 8. Es un menos 174. Entonces luego más. Y vámonos solo a evaluar esta parte de abajo. Tengo x a la 3 medios. Yo creo que esto es 27. 27 dividido 2 o por 1 medio. Más 6 por 3, porque esa es la raíz cuadrada de 9. Por 2. Ay, Dios mío, y todavía continúa este problema. Y bueno, aquí tengo 1 medio. Y luego 13 más... yo creo que este lo teníamos como 16. 13 más 4, 17, menos 1, 16. Entonces aquí tengo 16 a la menos 1 medio. Entonces aquí tengo, si mal no estoy, 1 octavo. Entonces todo esto lo podemos meter en la calculadora. Podemos meter... Dios mío, yo creo que estos son 23.333 por menos... Bueno, voy a escribirlo aquí. 23 menos 23.333 por 8 más 6 por 3, 18, 36. 36 más 13 medios son 49 medios. Dividido 8. Entonces esta sería la respuesta. Yo creo que nos queda curiosamente un costo, una razón de cambio negativa del costo, lo cual otra vez no tiene mucho sentido económico. Si sumen los precios de los insumos tendrían que subir los costos. Pero igual, ¿a cuánto es 49 por 5 dividido 8? ¿Me pueden encontrar cuánto es menos 23.333 por 8? Sí. Menos 186.6. Menos 186.666. Yo creo que estos continúan. Y 49 por 5 dividido 8. Creo que nos va a quedar 6.18. 49 por 5, perdón. Por 5. Sí, por 5, sí. No, está bien. 30.62. Entonces sí, es una razón de cambio negativa, un menos 156.004. Entonces esto significa que los costos disminuyen en 156 y el precio del lapicero aumenta en 1 unidad. Lo cual no tiene mucho sentido, pero igual ese es el problema. Entonces, después vamos a continuar con más problemas de la regla de la cadena. Nos quedan estos dos más. Como pueden ver, son problemas muy mecánicos. En la tarea, si mal no estoy, que les di... sí, en la tarea ni siquiera les pongo a evaluar en esos numeritos. Si en algún momento, digamos, si quisiera que evaluaran las funciones, tal vez escribiríamos estas funciones en Excel y ya metemos unas celdas y que Excel evalúe todo. Pero igual en Excel es bien tedioso poner celdas con evaluar de la raíz cuadrada y 3 medios. Tenemos que encontrar un bonito programa. Ahorita les tengo malas noticias. Con lo que vamos a ver después, vamos a poder hacer los problemas 1 y 2, pero 3, 4, 5 y 6 son problemas de optimización. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí.